Bienvenidos a PS Tutoriales, mi nombre es Cristina y en este vídeo vamos a ver cómo podemos corregir los halos que nos quedan después de realizar un recorte de cabello. Como sabéis, las técnicas que se suelen utilizar para recortar cabello, que es una zona difícil de recortar, suelen ser perfeccionamiento de borde o lo que es lo mismo seleccionar y aplicar máscara, y también la técnica de los canales. Tenemos otras técnicas como puede ser los modos de fusión, pero en este caso no nos va a servir porque los modos de fusión solo funcionan con fondos negros, blancos o grises. En este caso es un fondo de un solo color, pero es un fondo de color azul, por lo tanto los modos de fusión no nos sirven. Da igual si usáis la técnica de canales o si usáis el perfeccionamiento de borde, os va a quedar un pequeño halo todo alrededor. Vamos a hacer el recorte para que veáis de qué os estoy hablando y yo voy a utilizar la técnica de seleccionar y aplicar máscara, perfeccionar bordes. Entonces me vengo aquí a la herramienta de selección rápida y voy a utilizar esta opción de seleccionar sujeto que viene en las nuevas versiones de Photoshop, que es muy rápida, con un solo clic me va a hacer la selección del sujeto. Y como veis es una selección bastante buena. Si vuestra imagen tiene un fondo bastante contrastado con el sujeto, la selección la va a hacer prácticamente a la primera. En mi caso no tengo nada que corregir. Así que voy a irme directamente a seleccionar y aplicar máscara. Como veis, pues tengo que extraer toda esta zona del pelito. Así que voy a hacer un poquito de zoom. Y con ayuda del radio inteligente voy a ir pintando por toda esta zona del borde para ir recuperando los pelitos. Bueno, si os fijáis, yo estoy en modo de vista de blanco. Podéis elegir, por ejemplo, negro o la visualización que queráis. Yo lo voy a dejar en blanco. Pinto también por este otro borde. Y ahora, para asegurarme de que selecciono todos los cabellos sueltos, voy a bajar un poco la opacidad. Así, por ejemplo, en torno a un 20% más o menos. Y voy a pintar sobre estos pelitos sueltos para recuperarlos. Lo mismo por estos del otro lado. Y cuando terminemos volvemos a subir la opacidad para ver lo que hemos hecho. Bueno, como veis he recuperado bastante bien todos los pelitos que me interesaban. Ya tengo la selección del cabello que yo necesitaba, pero si os fijáis se aprecia un halo azulado, consecuencia de que el fondo de la imagen era azul. Esta herramienta de seleccionar y perfeccionar máscara tiene una opción que se llama descontaminar colores. Voy a darle para que veáis lo que pasa. Si os fijáis, ha hecho magia. Me ha eliminado ese fondo azulado que yo tenía. Este comando de aquí básicamente lo que hace es que toma pues un color promedio de los bordes de la imagen y rellena esos bordes con ese color. Y como veis pues nos da un efecto visual bastante bueno. Pero si os fijáis aquí donde ponen enviar a, no nos permite hacerlo sobre la imagen original. Obligatoriamente nos indica que tenemos que hacerlo en una nueva capa, es decir, en una copia de la imagen. Voy a dejar esto así como está, ¿vale? Con descontaminar colores, que por cierto podéis controlar aquí la cantidad de descontaminación que queréis que haga para que se note más o menos ese halo del fondo. En este caso lo voy a poner al 100% para que lo veáis mejor. Le vamos a dar en OK. Y como veis, pues lo que decía, lo que ha hecho ha sido una copia de la imagen y me ha llevado la máscara de capa con el recorte a una copia de la fotografía original. Voy a deshabilitar momentáneamente la máscara de capa para que veáis lo que ha pasado. Botón derecho, deshabilitar máscara de capa. ¿Veis lo que ha hecho? Descontaminar colores. Y si yo elimino la máscara de capa, botón derecho, eliminar máscara de capa, si os fijáis, así me ha dejado la copia de la imagen, es decir, no tiene nada que ver con la imagen original, que era esta. Por lo tanto, descontaminar colores es un comando que está ahí, que bueno, es bastante útil, pero si os fijáis es totalmente destructivo.
En realidad no pasa nada porque lo hace sobre una copia, es decir, la imagen original la seguimos teniendo ahí, pero vamos a aprender a hacer esto de forma no destructiva y de forma manual, con lo cual el resultado va a ser muchísimo mejor. De hecho, voy a volver a recuperar la máscara, así que vamos a aprender a hacerlo de forma manual. Sé que ahora mismo estaréis pensando que es una pérdida de tiempo porque Photoshop lo hace automáticamente con un clic, pero cuando ves el resultado final se nota la diferencia. Voy a quitarle el ojito a esta capa que voy a llamarle descontaminar color para que sepáis que es la capa con descontaminación de color, y lo que voy a hacer es duplicar mi imagen original. Voy a con control clic tomar la selección de aquí de la máscara de la otra, porque la selección sí que me sirve, y voy a crear una máscara de capa aquí, y a esto voy a llamarle recorte. Muy bien, bueno, pues ahí tengo el recorte con los famosos halos sin corregir. Repito, la capa de descontaminación de color la tengo ahí porque simplemente era una muestra que os quería enseñar, y voy a trabajar sobre la capa de recorte, que simplemente he hecho la selección, me he ido a seleccionar y aplicar máscara, he seleccionado la zona del cabello y no he descontaminado colores, por eso tiene los halos. Voy a poner ahora una capa de color sólido por debajo, color uniforme, para poder ver bien estos halos. Puedo ponerlo sobre fondo negro, sobre fondo blanco. Yo creo que se notan más sobre un fondo blanco. Ok, y ahora vamos a trabajar estos halos y los vamos a corregir. Lo que vamos a hacer es crear dos capas vacías y las vamos a renombrar. A la de arriba vamos a llamarle pincel y a la de abajo vamos a llamarle tampón. Y ambas las vamos a poner como máscara de recorte de la capa de la chica, ¿vale? Botón derecho, crear máscara de recorte, y botón derecho en pincel, crear máscara de recorte. Y esto es lo que debéis de tener, ¿vale? Las dos capas vacías como máscara de recorte del recorte de la chica. Vamos a empezar por la capa de pincel, que es la, digamos, la más facilita. Lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta pincel con un pincel de borde difuso, este por ejemplo, y vamos a ir tomando muestras de color con ayuda del cuentagotas que nos aparece al pulsar la tecla Alt por cada zona del borde sobre el que queramos pintar. Así que vamos a configurar el cuentagotas. El cuentagotas yo lo tengo por aquí, y el cuentagotas por defecto debéis de tenerlo en un punto, lo que significa que cuando hacéis una muestra estáis haciendo la muestra del color en el que habéis hecho clic, es decir, hacéis un clic con el cuentagotas y en ese píxel que habéis seleccionado os selecciona ese color exacto. Vamos a cambiarlo a un promedio de 3×3, por ejemplo, que lo que hace es que cuando hagamos una muestra no solo va a tomar el color exacto del píxel en el que hemos hecho clic, sino que nos va a dar un color promedio, es decir, hacemos un clic y nos va a tomar un color promedio teniendo en cuenta los 3 píxeles de todo alrededor al píxel en el que hemos hecho clic. Espero haberme explicado. Entonces, tomamos la herramienta pincel con la tecla B y ahora pulsando la tecla Alt nos sale el cuentagotas. Tomamos una muestra de esta zona, por ejemplo, y pintamos los cabellos más finos, solo los cabellos más finos, de tal forma que los estamos coloreando del color del cabello de la chica, que en este caso pues es rubia, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer en todos los cabellos finos. En esta zona de aquí que veis que hay mayor densidad de cabello, eso no lo pintamos con el pincel, porque si no el efecto que vamos a lograr es el mismo de descontaminar colores, es decir, se va a ver muy plano, no va a tener volumen ni textura, va a ser un color plano, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a hacer luego con el tampón, de tal forma que ahora pulsamos la tecla Alt y solo pintamos los cabellos finitos. Estos de por aquí por el medio sí se pueden pintar, pero los más densos no. Vamos haciendo esto por todo el borde, tomando una muestra de cada zona.
Y parece que no hemos hecho nada, pero si yo quito un momento el ojito de la capa de pincel, veis el antes y el después. Como veis, los cabellos más finitos ya los hemos recuperado, los hemos coloreado y ya tienen el color del cabello de la chica. Vamos ahora a la capa de tampón y vamos a utilizar la herramienta tampón de clonar, que yo la tengo en el atajo de la tecla S. Me imagino que es el que viene por defecto porque no recuerdo haberlo cambiado, pero si no, pues la buscáis. Yo la tengo aquí, tampón de clonar. Y aquí arriba en las opciones vamos a decirle que tome una muestra de la capa actual e inferior, es decir, de la capa actual en la que vamos a pintar y de la capa inferior, que es la capa de la chica. Y el funcionamiento del tampón es prácticamente lo mismo que acabamos de hacer ahora. Con la tecla Alt tomamos una muestra de la zona y pintamos. Y al pintar tenemos una crucecita que nos indica de qué zona se está tomando la muestra. Voy a hacer un poquito más de zoom y vamos a empezar por esta zona de aquí, que ya tiene un poquito más de densidad. Tecla Alt, hago una muestra por ejemplo aquí y pinto. ¿Veis ahí la crucecita que me indica en qué zona se está tomando la muestra? La crucecita se va desplazando a medida que yo voy pintando. El tampón es un poquito más rápido que el pincel, porque yo puedo hacer una muestra en esta zona intermedia, tecla Alt, y puedo ir bajando y pintando siempre que yo vea que me está tomando muestra de cabello y no de otras partes como la piel o el fondo. ¿Veis? Y no necesito hacer una muestra nueva hasta que vea que la crucecita está en una zona de cabello que a mí me sirva. Vamos bajando, tecla Alt, tomamos una muestra y pintamos por esta zona de aquí. Bueno, clonamos es el término correcto. Tecla Alt y clonamos. Como veis, lo que estamos haciendo es que en esa zona donde hay mayor densidad de cabellos estamos clonando cabello, no estamos pintando, lo que es el efecto que nos hace descontaminar colores. Lo estamos clonando de tal manera que estamos clonando diferentes matices de color del cabello y estamos clonando sobre todo la textura del cabello, cosa que con el pincel sobre un cabello único podemos hacerlo tranquilamente, que no pasa nada, no se va a notar el efecto, pero sobre una zona más densa sí que se va a notar que hemos pintado por encima y se va a ver muy plana. Pues esto lo vais a hacer por todas estas zonas que necesiten corrección. Bueno, vamos a ver por ejemplo un poco lo que hemos hecho. Quito un momento la capa del tampón y la activo. Y veis la diferencia, ¿verdad? Bueno, pues ahora volvemos a la capa de pincel y vamos a terminar pintando con el pincel. Tecla Alt para tomar una muestra de color y pintamos estos cabellos más pequeñitos que nos han quedado. Y obviamente pues esto os lo estoy enseñando sobre el cabello, pero se podría aplicar también a otras zonas. Por ejemplo, veis que aquí hay un pequeño borde también residuo del fondo azul que se nota en todo el jersey, la sudadera. Pues con tecla Alt tomamos una muestra de color de la sudadera y no metiéndonos mucho hacia adentro, porque lo único que tenemos que corregir es el borde. Vamos pintando así poquito a poco y como veis pues ese borde azul lo vamos ocultando. Y esto pues tendríais que hacerlo con calma por todo el borde. Cuando ya lo tengáis, pues como veis los bordes azules ya no se ven. Voy a meter todo esto en un grupo para que lo veamos mejor. A ver, voy a duplicar un momento la capa de relleno de color para tener dos y voy a meter desde la capa de relleno de color hasta la capa del pincel. Las selecciono con ayuda de la tecla Shift y con Control G las meto en un grupo y a esto voy a llamarle corrección, porque es la que nosotros hemos hecho manual, ¿vale? Y luego a esta, que es la de descontaminar color, y la otra capa blanca que he duplicado, las meto en otro grupo, Control G, y a esto vamos a llamarle descontaminación, ¿vale? Que es lo que ha hecho Photoshop. Y ahora vamos a ver la diferencia entre una y otra. Mirad, ahora mismo estáis visualizando la que hemos hecho nosotros.
que sería esta. Y si le quito el ojito, estáis viendo la que ha hecho Photoshop. La que hemos hecho nosotros, la que ha hecho Photoshop. Como veis se nota bastante la diferencia. Sobre todo se nota si nos acercamos. Esta es la que ha hecho Photoshop. Si os fijáis en esta zona de aquí, yo no sé si lo podéis apreciar en el vídeo, pero se notan los colores súper planos. En esta zona no hay textura, porque Photoshop lo que ha hecho ha sido rellenar. Como habéis visto antes en la máscara de capa, que al quitarla son colores totalmente planos, no hay textura de cabello aquí. Es la técnica del pincel pura y dura, de tal forma pues que queda un poco falsete. Mientras que si lo hacemos nosotros, veis que los cabellos sí que tienen textura. Sobre todo se nota en esta zona de aquí, que veis que los cabellos tienen diferentes matices, diferentes texturas y tienen un color, digamos, más real. Si nosotros ahora, voy a quitar la capa voy a ocultar el grupo de descontaminar, y si nosotros ahora cambiamos el color de fondo, que estaba en blanco, vamos a ponerle otro color. Si os fijáis, pues da igual el color que yo utilice, que ese fondo azulado ya no lo tiene. Ya hemos corregido ese halo azulado que tenía residuo de su fondo. Si yo quito estas dos capas, lo recupera. ¿Veis la diferencia? Me voy a acercar un poquito más para que lo veáis. Se nota muchísimo. Esto sería sin las correcciones que le hemos hecho y esto sería con las correcciones que le hemos hecho. Como veis, queda estupendamente. Bueno, pues hasta aquí el tutorial. Esto era lo que os quería enseñar, es decir, hacer una descontaminación de colores después de haber realizado un recorte, corregir esos halos de forma manual. Espero que este tutorial os haya gustado y que sobre todo os sea útil. Recordad seguirme por mi página de Facebook de PS Tutoriales, que siempre tenéis los enlaces de todas mis redes abajo en la cajita de descripción del vídeo, y suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos próximos vídeos. Yo me despido, hasta un próximo tutorial.